Día en el que nos toca repasar lo que se consulta en la Usina de Percepción Ciudadana, por eso le damos la bienvenida a Juan Ignacio Dorrego. ¿Cómo estás, Juani? Hola, buenas noches, Natalia. Buenas noches también para quienes siguen la transmisión. Un tema hoy de estos que ha generado polémica últimamente, pero que creo que en el mundo entero se está poniendo mucho foco ahí, sí. ¿No? ¿Cuánto usamos las bicicletas? Exacto. Más allá de que no podemos decir que las bicicletas son un medio de transporte, de movilidad ciudadana nuevo, sí es cierto que la movilidad urbana sustentable, la bicicleta, entre otros medios, es parte de una agenda de debate contemporánea, sí, de actualidad, no solamente en Uruguay, en la región, en el mundo, y por eso desde Percepción Ciudadana relevamos alguna información que tiene que ver, que tiene como epicentro la opinión de la ciudadanía, sí, como siempre, en este caso sobre la bicicleta y el uso que tiene. Comencemos entonces por la primera placa, que traemos dos gráficos para mostrar. Primero, de este lado del cuadro, la frecuencia con la que utilizamos las bicicletas. En este sentido tenemos que 4 de cada 10 ciudadanos dicen usar la bicicleta de alguna forma, en algún momento, ¿verdad? Ya sea todos los días o casi todos los días, algunas veces a la semana, algunas veces al mes o casi nunca, pero en definitiva 4 de cada 10 usan la bicicleta. Por el contrario, nos queda que el 60% nos dice que, bueno, que no utilizan la bici. Si a eso le sumamos el 16%, estamos en que 2 de cada 3 ciudadanos dicen que, bueno, andan en bicicleta casi nunca o directamente nunca. Una cifra que en TV Ciudad cambiaría porque muchas compañeras y compañeros usan la bicicleta como medio de transporte. Excelente. Veamos, tal vez los ubicamos en algunos de estas categorías en el siguiente gráfico, donde le consultamos a las personas, aquellas que sí dicen utilizar la bicicleta, con qué propósito lo hacen. El 46%, prácticamente la mitad de las respuestas, dicen usarlo de forma recreativa, ¿verdad? La otra categoría que obtuvo un buen número de menciones, con el 21% de las opiniones, es el uso como medio de transporte, que tal vez lo estoy viendo a nuestro colega Germán de Agosto, que es uno de quienes utiliza la bicicleta como medio de transporte. Y hay varios compañeros más acá atrás de cámara que también. Por supuesto. Sí. Y por último, el 17% como uso deportivo. Estas son las 3 principales categorías que, bueno, de las cuales recogimos menciones en el propósito del uso. Quizás utilizarían más la bicicleta, muchos más ciudadanos y ciudadanas, si hubiera menos barreras. Bien, excelente. Pasemos al próximo gráfico, que tenemos algo de esta información para compartir. Primero, rápidamente, el gráfico de anillo, que lo ubicamos en un rincón. Le consultamos si les gustaría usar con mayor frecuencia la bicicleta a las personas que respondieron a esta encuesta. Y efectivamente, 2 de cada 3, 65% de las opiniones dicen que sí, que les gustaría utilizar la bicicleta con mayor frecuencia. Por ende, ¿cuáles son las barreras? Exacto. ¿Qué lo impide? Bien. De esta manera, les ofrecimos un conjunto de barreras y, de acuerdo al número de menciones, son ordenadas de esta manera. En primer lugar, aparece la falta de infraestructura de calidad y segura para utilizar la bicicleta como medio de transporte, como movilidad urbana, ¿verdad? Eso es el 24%, 1 de cada 4 encuentra esas barreras. Pero lo sigue también las cuestiones vinculadas a la seguridad, ¿verdad? Robos, tanto mientras se usa la bicicleta como una vez que se deja la bicicleta en algún lado, ¿verdad? Esto es el caso para 20% de las opiniones. Y luego lo sigue la falta de interés y la falta de condiciones físicas, son otras de las 2 categorías que también aparecen con un número importante de menciones. Pero sin lugar a dudas, infraestructura y un tema de seguridad parecen ser hoy las 2 principales barreras que impiden que ese 65% de la población que le gustaría utilizar más la bicicleta no lo haga. Y eso tiene mucho que ver con las políticas que pueden implementar los gobiernos, tanto a nivel nacional como a nivel local. Sí, efectivamente. Esto es una consulta que la estamos haciendo desde la Usina de Percepción Ciudadana, pero que es común encontrarlas en consultas a nivel mundial, en otros países también. Pasamos a la siguiente placa, donde recogemos algunos de estos datos. Por ejemplo, les preguntamos particularmente si estarían de acuerdo con que el gobierno
ya sea a nivel local o a nivel nacional, invirtiera más recursos en infraestructura para promover el uso de la bicicleta. De esta manera, 4 de cada 10, el 38% dice que estaría muy de acuerdo. Y si le sumamos a eso el 29%, estamos por encima de 2 de cada 3 personas que estarían de acuerdo o muy de acuerdo con que se inviertan mayor cantidad de recursos en infraestructura que promueva el uso de la bicicleta. Es una respuesta contundente en este sentido. Por el contrario, únicamente el 12% entiende o manifestó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con este tipo de medidas. En definitiva, podemos decir que hay un 65% de las personas que le gustaría utilizar con mayor frecuencia la bicicleta, que encuentra ciertas barreras, sobre todo en materia de infraestructura, y que además entiende que se tiene que invertir. Que los gobiernos deben invertir. Ahora, hablando de la inversión... Sí. El gran tema que ha generado muchísima polémica, por lo menos en esta zona del país, es esta ciclovía en 18 de julio. Un proyecto de la Intendencia de Montevideo que ha tenido opiniones a favor y opiniones en contra. Efectivamente. A ver, la idea también de esta consulta era poder traerlo a un caso concreto, un caso que ha estado en la agenda de la opinión pública, y por ende les preguntamos, en la próxima placa tenemos los resultados, sobre este particular proyecto que ha iniciado, que es la construcción de la ciclovía en la principal avenida de la capital del país, de Montevideo. En este caso tenemos que el 50%, es decir, exactamente 1 de cada 2, dice estar de acuerdo o muy de acuerdo con esta iniciativa, ¿verdad? Esto es un, digamos, de alguna manera, un respaldo importante a lo que se está realizando en 18 de julio. Más aún si consideramos que un 36% dice estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta medida. Es decir, por el momento, un proyecto que aún está en proceso muestra un saldo favorable en materia de opinión pública. Es cierto que cuando medimos entre los montevideanos y quienes habitan el interior del país, entre los montevideanos cae un poco la aprobación, pero de todas formas sigue siendo un proyecto que en un balance muestra un saldo positivo en materia de valoración ciudadana. Bien, bueno, muchísimas gracias, Juani. Obviamente es un tema interesante porque está justamente ahora ahí, ¿no? Bueno, como el tema de las bicicletas en general y cómo utilizarlas. Sí, sin lugar a dudas es un tema que va a seguir avanzando. La literatura existente y la experiencia en otros países muestra que este es un camino de ida, digamos, aplicando la metáfora. En bicicleta. Exacto. Y por ende entendemos que también este tipo de discusiones van a empezar a nutrir con mayor frecuencia la agenda pública. Bienvenidas entonces. Bueno, hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Sí, muchas gracias.